Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es día martes 21 de marzo del año 2023. Estamos en un buen tiempo, creemos que muchas cosas se están moviendo y están forzando todas las cosas con tal de llevar a cabo su plan de establecer un solo mundo, pero hay mucha oposición a nivel mundial. Algunos líderes se están dando cuenta que en realidad no es el camino, y muchos en cada nación se han levantado a pesar de cómo líderes de parte de la política, la economía y la religión están forzando las cosas de una manera en que como que se les está trabando la carreta, ¿verdad? Pero recordemos que la Escritura nos enseña que intentará cambiar los tiempos y la ley. Las leyes las puede cambiar, los tiempos no, y eso es algo que tenemos que tomar muy en cuenta, pero que de todas maneras estamos en el tiempo final, y que de alguna manera si esto se queda en un intento, sabemos que no van a pasar muchos años, unos 3, 4, para que vuelvan con mucha mayor fuerza. La Agenda 2030 la tienen ya establecida, y para muchos de ellos todo va viento en popa, pero recordemos que el que gobierna en los cielos y en la tierra es el Señor. Mientras tanto, nosotros no debemos de quitar nuestra mirada del Señor Jesús, y tenemos que tener nuestra mente puesta en su evangelio, especialmente en estos tiempos cuando nos damos cuenta que en realidad es un mundo que está de cabeza, en donde Sodoma está más clara que nunca, Egipto no se diga, y Babilonia, que está también con sus corrientes muy fuertes. Hoy nosotros no debemos de olvidar que el Evangelio tiene la virtud y el poder de cambiar al hombre. Yo quiero en esta noche traerle una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios. Una palabra práctica, sencilla, pero que nos revela y nos evidencia en realidad lo rico que es el Evangelio. Le puse un título provisional: las religiones del mundo son una bonita apariencia, pero una mente perversa. Las religiones del mundo son una bonita apariencia, pero una mente perversa. Y nace esta enseñanza de Jeremías 4:14. Lava de maldad tu corazón, Jerusalén, dice, para que seas salva. ¿Hasta cuándo morarán dentro de ti pensamientos perversos? Una palabra, repito, nacida directamente del corazón de nuestro buen Dios. Este verso se me metió en el corazón y me hace ver la bendición que nosotros como hijos de Dios tenemos, porque el Espíritu Santo hace el trabajo de adentro hacia afuera. Es un trabajo que el Señor hace por medio de su palabra, por medio del poder de su Santo Espíritu, al cual bendecimos siempre. Bendecimos al hermano Néstor García allá en Acapulco. Bendiciones, hijo. Cuídense mucho. Fíjese que esto se me metió en el corazón porque me permite recordar que el Evangelio, su gloria es que comienza de adentro hacia afuera.
Cuando nosotros venimos a Cristo, nuestro espíritu renace y luego entra el trabajo en nuestra alma y al final será la transformación de nuestro cuerpo en un abrir y cerrar de ojos. Pero me hace ver que en realidad el Evangelio no es una bonita apariencia, sino es un ser interior que se está limpiando, se está transformando, se está regenerando y que se está renovando también y que tiene que ver con actitudes, con acciones. Es tan asombroso que tiene que ver con formas de pensar, tiene que ver con formas de sentir, tiene que ver con formas de ver. Y eso, hermano, allá cuando hablamos de los ojos, hablamos de sentires, hablamos de oír, y cuando hablamos de hablar, algunas cosas son evidentes porque muchas veces las palabras evidencian cómo es una persona. Quieres saber cómo es alguien, solamente platica con ella, es todo, con la persona, y vas a saber cómo es. Pero ya cuando nos metemos más adentro y nos damos cuenta que el Evangelio tiene que ver con formas de pensar, con formas de sentir y con formas de ver, ahí nos estamos metiendo, hermano, a un Evangelio que no es comparable, no se compara con ninguna de todas las religiones baratas existentes en el mundo. Aun cuando los hombres en su religión puedan en realidad mostrar un celo, una devoción, una fidelidad, eso no es una garantía ni una evidencia de que en realidad haya un cambio interno. Por ejemplo, el fariseísmo era una religión muy celosa de que se cumpliera lo que estaba escrito en la ley. Y sin embargo, por dentro estaban, como le dijo el Señor, llenos de huesos de muerto. Entonces, cuando nosotros vemos que las religiones del mundo tienen una bonita apariencia, una apariencia de piedad, pero que en realidad tienen una mente perversa, una mente torcida, un corazón lleno de maldad, nos damos cuenta que en realidad la esencia del Evangelio radica en el ser interior. Y claro, no estamos anulando el vestuario, pero la Escritura, por ejemplo, cuando habla a la mujer, le dice que se vistan, la mujer debe de vestirse con un espíritu tierno, sereno, sujetas a sus maridos, porque así se vestían antes las santas mujeres, dice Pedro. Y eso, hermano, es algo que un vestuario no siempre va a evidenciar lo que es la esencia de la mujer o lo que es la esencia del hombre. Por ejemplo, Pedro dice, asimismo vosotras mujeres estás sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Al observar vuestra conducta casta e irrespetuosa, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos. Claro, Dios no tiene problema con que la mujer use sus alhajas, sus adornos, sus collares, sus pulseras, porque en realidad eso no es la esencia del Evangelio. El que los use o no los use. Entonces hay leyes impuestas y hay leyes voluntarias. Pero aquí deja claro y dice, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible
incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. Mientras yo consideraba un poquitito este pasaje que se me metió en el corazón, lava de maldad tu corazón, Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo morarán dentro de ti pensamientos perversos? Eso saltó de nuevo a mi corazón y me hizo ver que en realidad las religiones del mundo, incluyendo Jerusalén, hermano, como dice el Señor aquí, ¿hasta cuándo morarán dentro de ti pensamientos perversos? Porque el pueblo de Israel es el pueblo de Israel. Lo amamos, claro, y lo bendecimos también. Pero mientras Jesús no se les revele, sigue siendo una religión como todas las existentes del mundo. Lo que hace la diferencia del Evangelio y las religiones es una persona llamada Jesús que nos mostró un modelo de vida que no tiene que ver solamente con acciones, sino tiene que ver con formas de hablar, de oír, de pensar, de ver, de sentir. Y fíjese que mientras meditaba en esto, por ejemplo, Lucas 11:37 dice que cuando terminó de hablar, un fariseo le rogó que comiera con él, y Jesús entró y se sentó a la mesa. Cuando el fariseo vio esto, se sorprendió de que Jesús no se hubiera lavado primero antes de comer, según el ritual judío. Pero el Señor le dijo: ahora bien, dice, vosotros los fariseos limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro, le dice, estáis llenos de robo y de maldad. Esto nos deja claro que en realidad el vestuario nunca va a evidenciar el ser interior, nunca lo ha evidenciado, aunque es natural que conforme el cambio interior se está realizando, pues es natural que se va a notar en el cambio exterior, pero no solamente en el vestuario, porque el vestuario no es la esencia del Evangelio, aunque es parte de ello, sino en las acciones, que esas son evidentes, porque la carne es evidente. Pero si nos vamos más allá, como le he dicho, la forma de sentir, la forma de ver, la forma de pensar. Este pasaje de Lucas nos revela que el cambio externo es meramente una religión, cuando el verdadero problema está en el corazón del hombre como parte de la mente. No estamos anulando, repito, el cambio externo, pero ello solo es el reflejo del cambio interno, del corazón, si es que en verdad hay un cambio en el corazón. Pero por lo regular, en el cambio externo, no siempre es un reflejo el cambio, no siempre es un reflejo del cambio interno, porque al final se puede tener una apariencia modesta y santa, pero un corazón con pensamientos perversos, al igual que Jerusalén. Porque cuando el Señor dice Jerusalén, está refiriéndose al pueblo. Le dice: lava de maldad tu corazón, Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo morarán dentro de ti pensamientos perversos? Nosotros, hermano, conocemos infinidad de gente, cristiana, no cristiana. Y muchas veces podemos nosotros medir a una persona, medir su espiritualidad por la forma en que muchas veces habla, por la forma en que muchas veces viste, por la forma en que muchas veces actúa. Pero si nos vamos un poco más allá
que con su forma de sentir, que con su forma de ver, que con su forma de pensar, porque a eso es lo que el Señor fue todavía más profundo cuando se refirió a Jerusalén. Y debemos de entender, amado pueblo, que Satanás sabe perfectamente cómo apacentar al hombre con una religión con apariencia de piedad, porque él conoce los pensamientos del hombre. Usted sabe que si alguien conoce el terreno del alma es el diablo. Sentires, afectos, sentimientos, emociones, porque es el terreno donde se mueve. Entonces, como conoce un poco el alma del hombre, sabe cómo apacentar al hombre con una religión de apariencia de piedad. Marcos 8:33 dice: Mas él volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y le dijo: Quítate delante de mí, Satanás, porque no tienes en mente las cosas de Dios, sino las de los hombres. Dios reprenda a Satanás. Y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras, dice, en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Pero este pasaje nos deja claro, dice, ¿de qué le sirve a un hombre? O mejor dicho, porque el que quiera perder su vida la salvará, y el que la salve la perderá. Eso quiere decir que el Evangelio se diferencia de la religión porque nos enseña en realidad qué es lo que Dios quiere del hombre. Tomar la cruz representa crucificar la carne. Y eso es algo que las religiones no piden. La religión no exige. Por eso hay que tener mucho cuidado con el Evangelio que promete mucho el bienestar del hombre en esta tierra, pero no le exige morir a sí mismo, pero no le presenta el camino de la cruz, pero no le exige que lleve su cruz para crucificar la carne. Y como el enemigo sabe perfectamente que al hombre le gusta todo lo que tiene que ver con la tierra y con la carne, pues es obvio que conociendo el alma del hombre en una buena medida, apacienta al hombre con religiones de apariencia de piedad. Tenemos que entender, y esto lo sabemos, que de religiones con apariencia de piedad está lleno el mundo. Pero no ha cambiado a pesar de tantas religiones que hay con apariencia de piedad, y perdóneme que le insista en esto, pero no ha cambiado ni cambiará. Precisamente porque es solo una bonita apariencia llena de ritos, de ceremonias, de costumbres, pero que carecen de la esencia de lo que Dios quiere del hombre y hace con el hombre. Al final de cuentas la apariencia es muy bonita, pero las mentes, los corazones, en vez son perversos, están llenos de maldad. Y, por ejemplo, me llamó la atención, dice, ¿hasta cuándo morarán dentro de ti pensamientos perversos? La perversidad, de lo que dice el diccionario de la Real Academia, dice actitudes y acciones
La perversidad son las actitudes y las acciones de maldad que una persona hace conscientemente, pero no solamente las hace, sino que disfruta el hacerlas. Estas son acciones de maldad en una escala que no es, podríamos decir, normal dentro del ser humano. Pero como ya de por sí el pecado habita dentro del ser humano, pero en el momento que viene a Cristo, entonces recibe ese auxilio divino para que el pecado ya no controle la vida del creyente. Pero cuando hablamos de las religiones del mundo, nos damos cuenta que en realidad la perversidad y lo que estamos viendo en este tiempo a nivel mundial prácticamente es que el mundo está lleno de religiones, pero los corazones son malos, los corazones son perversos y eso es algo que la religión no puede cambiar al hombre. Entonces, la perversidad, como le dice, ¿hasta cuándo morarán dentro de ti pensamientos perversos? Son las actitudes y las acciones de maldad que una persona hace constantemente y conscientemente, pero que al mismo tiempo es perversidad porque disfruta el hacer lo malo. Son acciones en mayor escala, exactamente como le venía diciendo como los fariseos. Una apariencia muy piadosa, celosos de sus ritos, de sus ceremonias, pero un corazón lleno de robo y de maldad. Colosenses lo presenta la religión, dice Colosenses 2:20, si habéis muerto con Cristo a los principios elementales del mundo, ¿por qué como si aún vivieras en el mundo os sometéis a preceptos tales como no manipules, no gustes, no toques? Como por ejemplo ahora que estamos en los días de la famosa Semana Santa, ¿verdad? En donde pues, hay religiones que no te permiten que comas carne, pero puedes hacer todo lo demás. Puedes robar, puedes mentir, puedes traicionar, puedes adulterar, puedes matar, puedes hacer maldades, pero eso no es pecado. Pero comer carne sí es pecado. Entonces, Colosenses dice, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso, según dice los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tienen a la verdad, dice, la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Y es que, hermano, las naciones están llenas de ídolos, las naciones están llenas de ritos, de tradiciones, de ceremonias. Por ejemplo, en el mes de enero, que se celebra la Navidad ortodoxa en Rusia, el presidente Vladimir Putin, pues, pidió un alto al fuego por 36 horas por petición del Papa ortodoxo, porque se iba a celebrar la Navidad. Pero después sigan matando, no hay problema, ¿verdad? Ese es el problema que existe con el hombre. Mientras Jesucristo no llegue a la vida de ellos, va a hacer lo mismo. Va a ser un círculo vicioso en donde cada uno se va a apacentar a sí mismo, porque Satanás, y el Señor lo reprenda, sabe que al hombre le gusta que lo apacienten con una religión que entre más apariencia de piedad tenga, pues ellos son más devotos, más entregados a su religión. Pero nosotros debemos de entender que el hombre no regenerado, el hombre que no ha tenido un encuentro personal con Jesucristo, puede ser seguidor o practicante o profesar
cualquier fe, tanto de grupos pequeños como de grupos grandes, pero si Jesucristo no llega a su vida, puede profesar una religión con mucha apariencia de piedad, como, como los católicos. Por ejemplo, descubrieron hace algunos años en Ecuador que en donde estaba el convento donde muchos se iban a inscribir, mujeres y hombres, unos para ser curas, otros para las mujeres para ser monjas. Resulta que encontraron cantidad de esqueletos de niños, porque eran todos los niños que abortaban las monjas mientras estaban en el convento. Muchos optan por retirarse y aislarse en las montañas para apartarse de todo lo malo, cuando en realidad lo malo está adentro. Por eso es que el Evangelio en nada se compara con todas las religiones humanas, por muy piadosas que se miren, porque en realidad lo malo está dentro del hombre, y que si Jesucristo no viene primeramente y luego entra en acción el Espíritu Santo para comenzar ese proceso de regeneración, de transformación, renovación, hermano, es imposible que el hombre cambie. Por eso vemos el mundo como está. El mundo está lleno de religiones y sin embargo cada día está más corrupto. Cada día hay más violencia, cada día hay más pecado, cada día hay más perversión, cada día hay más maldad, cada día hay más mentira, etcétera. Usted puede ponerle la lista que usted quiera, y aunque aquí Romano nos da una lista, dice Romanos 1:28, y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para que hicieran las cosas que no convienen. Y entonces habla de una llenura, imagínense una llenura, dice, estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia, malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad. Son chismosos, dice, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados. Los cuales, dice, oiga esto, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que las practican. Así está el mundo. Así están los gobiernos, así están las religiones. Y escuchar, hermano, que líderes religiosos como el Papa Francisco, como le llaman, diga que en realidad el infierno no existe, que solamente es un estado en que la persona cae, y que Dios no existe en realidad, que existe el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero que Dios no existe. Y que tampoco el infierno existe, hermano. Es tan asombroso, y ver en realidad que las acciones de una de las personas que tiene una vida pública como él, sin embargo, muchas, millones de gentes siguen esa religión que en realidad no los ha cambiado, y que al final de cuentas, hermano, por ejemplo, las religiones más grandes del mundo, lo que es los musulmanes, con su fe en Alá y su profeta Mahoma, los judíos, hermano, porque vamos a tener que decir que Israel en realidad tiene una religión a pesar de que tiene parte de lo que es la verdad escrita, porque no tiene al escritor de la verdad, pero tiene parte de la verdad escrita, como es los libros de Moisés, el Pentateuco, los profetas, los salmos.
Y sin embargo tienen, hermano, parte de verdad escrita, pero no tienen al escritor de la verdad. Entonces se convierte en una religión que los lleva a ritos aprendidos de memoria, en donde tienen un celo por las leyes que están ahí, pero sin embargo, su ser interior, como le dijo el Señor, están llenos de robo y de maldad. Y como le dice a Jerusalén, ¿hasta cuándo morarán dentro de ti pensamientos perversos? Por otro lado, vemos al otro de los movimientos, 9 billones de musulmanes que siguen a Alá y a su profeta, y que también están envueltos en ritos y en ceremonias donde en su fe les permiten tener 4 mujeres, les permiten tener 16 concubinas, y ellos dicen que cuando mueran van a ir del otro lado, les esperan 70 vírgenes y 70 vírgenes más por cada una de las 70. Entonces nos damos cuenta que en realidad, aparte de que una vez en la vida tienen que visitar la Meca en Arabia Saudita, donde está la piedra negra Kaaba, hermano, y nos damos cuenta que tienen una práctica de una religión donde hacen sus oraciones diarias 5 veces al día, y dicen algunos que los viernes los hombres tienen su oración en sus mezquitas, y al que no vaya lo matan, en fin. Y sin embargo, con todo y eso, no saben en realidad lo que es piedad, misericordia, amor al prójimo, porque dentro de sus leyes ellos dicen que el que no sea de su fe, pues sencillamente córtenle los dedos o córtenle la cabeza. Y nos damos cuenta que en realidad son muy devotos. Ellos prefieren dar la vida que antes renunciar a su fe. Y si nos vamos, hermano, con tantas religiones que existen, podríamos decir, hermano, incluso religiones cristianas, en donde enfatizan en el cambio exterior, en el cambio de vestuario, pero que en realidad por dentro no hay un cambio que refleje que hay un verdadero encuentro personal con Jesucristo. Y si se refleja por medio del vestuario y las acciones, bueno, ya es un comienzo, pero no es la garantía total, porque el Evangelio va más allá a lo profundo del ser humano, en donde tiene que ver con la forma de pensar, con la forma de ver y con la forma de sentir, como dice Pablo a los romanos, que hay que renovarse en el espíritu de la mente para verificar lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. Y al final nos damos cuenta que en realidad el mundo está lleno de religiones que tienen una bonita apariencia, pero carecen de valor alguno, porque en realidad es una religión humana en donde les enseñan en la humillación de sí mismo y otras en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Y es que, hermano, mire, por ejemplo, el pueblo musulmán celebra una fiesta, la fiesta de la Ashura, donde se dan con cuchillos o con machetes y con el filo en la cabeza, así despacito, hasta que se visten de blanco hasta que chorrean sangre. Culto a Baal, exactamente lo que sucedió en los días de Elías, hermano, donde chorreaban sangre porque se sajaban el cuerpo. Hay el catolicismo, hay curas que practican cuando cometen un pecado, se dan de lacerazos, latigazos hasta que se hacen sangrar, el caminar de rodillas, el cargar, hermano, grandes plataformas de ídolos, en donde tienen una bonita apariencia de piedad, pero carecen de valor alguno, porque en realidad
La maldad está dentro del hombre y solamente hay una persona que tiene el poder para cambiar al hombre por dentro. Y que ese cambio no tiene que ver, repito, y perdóneme que le insista, con formas de hablar o con formas de accionar solamente, sino tiene que ver con formas de pensar, con formas de sentir, con formas de ver. Por eso es que le decía que el Evangelio no tiene ninguna comparación con ninguna de todas las religiones existentes. El Evangelio tiene su esencia en que glorifica a Dios con el cambio interno. Mateo 22:35 dice, y uno de ellos, intérprete de la ley, para ponerle a prueba le preguntó, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Otro pasaje paralelo le agrega, y con todas tus fuerzas. Con todas tus fuerzas significa con todo tu temor. Dice, este es el grande y el primer mandamiento. Amar a Dios con todo, dice con todo tu corazón, implica pureza de corazón, lo cual el Espíritu Santo está trabajando en el creyente. Con toda tu alma implica que tu alma vaya siendo limpiada de tal manera y enseñada de tal manera que con sus acciones, sus pensamientos, la mente tiene que ver con el corazón. Entonces el alma es la que acciona con el móvil que es el cuerpo. El corazón tiene que ver con la pureza, tiene que ver con los pensamientos, tiene que ver con los sentires, porque de ahí sale todo lo malo, los robos, los desenfrenos, las fornicaciones, las mentiras, los adulterios, etcétera. Dice, entonces amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y agrega un pasaje paralelo, con todas tus fuerzas. Este es el grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Sin importar si cada religión tiene su propio libro o su propia guía, no importa. No importa, porque al final de cuentas Jesucristo es el que murió en la cruz del Calvario. Podrán haber grandes líderes, podrán haber grandes profetas si usted quiere, podrán haber grandes ídolos religiosos, pero al final de cuentas es uno el que murió en la cruz por los pecados de la humanidad. Y a través de él, que es el único camino al Padre y es la única manera de salvación y es la única forma de cómo encontrar en realidad una limpieza interior. Por eso es que para entender a Dios en su palabra no necesitamos estudiar hebreo, griego, arameo o latín, porque al final de cuentas la obediencia no tiene que ver con ningún idioma, sino tiene que ver con una norma de conducta, y la limpieza no tiene que ver con ningún idioma, sino tiene que ver con formas de pensar, formas de sentir y formas de ver. No nos compliquemos la vida, ni tampoco se la compliquemos al pueblo. Todo se resume en lo anterior. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón implica una pureza de corazón, y con toda tu alma implica acciones, y con toda tu mente implica pensamientos, y con todas tus fuerzas implica temor. Entonces no compliquemos la vida con que hay que celebrar tales fiestas o no hay que celebrarlas, aunque algunas definitivamente no hay que celebrarlas. Esto hablo para con el pueblo de Dios, porque son fiestas totalmente paganas. Pero no tiene que ver con vestuario, tampoco lo estamos anulando porque forma parte. Ni tampoco tiene que ver con ritos y ceremonias de oraciones, de visitas, de mandas, de caminar con rodillas, o de visitar la Kaaba, la piedra Kaaba, una vez en la vida en Arabia Saudita, o
no nada tiene que ver con que vayas un miércoles de ceniza y te hagan una cruz en la frente, o que no comas carne por causa de la cuaresma, como ellos le dicen. Debemos de entender que lo que hace diferente al evangelio de todas las religiones es que te pide limpieza interior, lo cual ninguna religión lo exige, ninguna religión lo pide. Gálatas lo resume de una manera muy clara y muy práctica y muy sencilla. Dice, segunda de Corintios, perdón. Dice, porque celoso estoy con vosotros con celo de Dios, pues os despojé, dice, a un esposo, dice, para presentaros como virgen pura a Cristo. Celoso estoy de vosotros con celo de Dios, pues os despojé a un esposo para presentaros como virgen pura a Cristo. Pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. ¿Qué está diciendo aquí el perito arquitecto de la iglesia? Él está diciendo, el evangelio se resume en sencillez, pureza y devoción. Eso quiere decir, sencillez es carácter, pureza es vida y devoción es comunión, relación para con Dios. Pero lo que nos presenta Mateo está tan claro. El primero y grande mandamiento de la ley: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Implica pureza de corazón, una vida que no sea una vida doble. Pureza es, como dicen, este oro es puro porque no tiene escoria. Entonces pureza quiere decir que es genuino. Genuino en donde esté, a donde vaya, tiene que ser siempre igual. Cristiano genuino. Y con toda tu alma tiene que ver con acciones. Y con toda tu mente tiene que ver con formas de pensar, de sentir y de ver. Y con todas tus fuerzas tiene que ver con temor de Dios. Y el segundo mandamiento semejante a este es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Lo que quiero decirle, amado pueblo, es que las religiones del mundo son una bonita apariencia. Y debo decirle que no siempre la apariencia en el Evangelio es evidencia de una vida que se está limpiando, una vida de pureza de corazón, una vida de acciones, porque en veces las buenas acciones se hacen en público y las malas acciones se hacen a escondidas. Tiene que ver con los pensamientos y tiene que ver con el temor que se le debe a Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y ahí ya no tiene que ver con, no está hablando de ritos, de ceremonias, de fiestas, no está hablando de que no puedes comer esto o aquello, no está hablando de vestuario, porque no se trata de cambiar al hombre por fuera. Quienes quieren cambiar al hombre por fuera están llevando una religión que es, más que todo, son mandamientos de una religión humana que se centra en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Y que el Evangelio, la esencia del Evangelio, radica en una limpieza interior, que el Espíritu Santo, con el poder de Él y el poder de la palabra, lo hace, pero que nosotros tenemos también
que hacer lo que nos corresponde. Porque de lo contrario diríamos, yo no he cambiado porque el Espíritu no me ha cambiado. Y no es así. El Espíritu está en la mejor disposición, el Espíritu Santo está en la mejor disposición y la palabra tiene su poder en sí misma. Pero si nosotros no tenemos el Evangelio y tenemos una religión evangélica, podremos nosotros aparentar ser unos buenos creyentes cuando en realidad el corazón y la mente puede estar lleno de maldad y de perversidad. Considere lo que digo y que Dios le dé entendimiento. Lo que yo sí sé es que el Evangelio centra su trabajo de adentro hacia afuera. Y conforme va trabajando, el Espíritu Santo va cambiando la forma de pensar, la forma de ver, la forma de sentir y, ¿por qué no decir, las acciones también, la norma de conducta? Y si usted quiere le podemos agregar hasta la forma de vestir. Amado pueblo, de esto hay mucho que decir. Hay mucho que decir. Pero para que podamos entender que el mundo está lleno de religiones, pero nunca ha podido cambiar al hombre, porque si la religión fuera lo que Dios estableció para el hombre, el mundo estaría cambiado, lo cual no es así. No hay religión, por muy grande que sea, ni por muy buenos líderes que tengan, que puedan cambiar al hombre. El único que puede cambiar al hombre es Jesucristo a través de su Santo Espíritu y de su palabra. El único que puede limpiar al hombre de adentro hacia afuera. Si hubiera alguien que no conoce a Jesucristo, no importa. No importa si la religión que profesas, eres fiel, eres devoto, eres celoso de tu religión. Al final de cuentas, hay muchos caminos que parecen rectos a los hombres, pero al final son caminos de perdición. Todas las religiones, sin excepción, parecen rectas, pero al final podrían ser caminos de perdición. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Después de la salvación en Cristo, que no es por obras, hay un proceso de regeneración, transformación, renovación y regeneración. Necesitas a Cristo. Si no tienes a Cristo, no solamente no hay salvación para tu vida, sino que tampoco hay cambios internos en tu vida. Sencillamente reconoce que lo necesitas. Es el único que puede hacer que tu vida cambie y que tu salvación esté garantizada. Si hubiera alguien que se ha apartado del Señor, no esperes cambiar lejos de Él, porque lejos de Él nada podemos hacer. Necesitas volver al redil y necesitas de nuevo llevar a la práctica la palabra y dejar que el Espíritu Santo haga en tu vida lo que tú no puedes hacer. Porque hay cosas que sí tú puedes hacer. Lo elemental y lo sencillo lo puedes hacer. Hay cosas que el Espíritu Santo tiene que hacerlas. Nadie puede cambiar al hombre. No hay religión, no hay líder, no hay denominación, no hay iglesia que pueda cambiar al hombre. El único que puede cambiar al hombre es Jesucristo a través de su palabra y a través de su Santo Espíritu. Sumado a ello, si hay alguien que esté enfermo, dile, Señor, sáname.
Yo he creído que tú llevaste mis enfermedades en la cruz del Calvario. Sáname, Señor. Yo he creído en tu sacrificio, he creído en tu promesa, he creído en la sanidad. Y yo estoy seguro que Él te sana. Voy a terminar con estas 3 cosas. Cuídate mucho, cuida tu salvación y cuida tu relación con Dios Espíritu Santo concerniente a la palabra, la oración y la obediencia. Y hazle un clic a tus contactos. Quizá Dios te quiera usar porque aunque ya me están censurando, ya no tengo el alcance que tenía antes, pero Dios quiere usarte a ti para que otros escuchen una palabra nacida directamente desde el corazón de nuestro buen Dios. Y recuerda, de religiones está lleno el mundo. Religiones de una bonita apariencia, de piedad, de gente devota, de gente que profesa su fe, de gente que por fuera son muy religiosos, pero por dentro no cambian, porque la religión no puede cambiar al hombre. Amados, Dios me los bendiga y de esto continuaremos hablando más adelante. Bendiciones.